Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Esta carta del apóstol Juan es una de esas cartas tan bonitas. Queremos saborearla. Primera de Juan 3:1. Vamos a leer todo el capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. A ver, todos juntos el 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Úsala para iluminarnos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Estaba un poquito largo el texto. Yo dije, voy a ver a qué horas caen unos dos, porque ya estuvo mucho tiempo parados. Pero no, leí un pasaje en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel estuvo parado, toda la congregación del pueblo estuvieron parados desde la mañana hasta el mediodía, escuchando la lectura de la palabra de Dios. No, eso me gusta a mí, eso me gusta. Bienvenidos. Vamos a darles el título del mensaje. ¿Listo? Se llama Actitud hacia el mal que se opone al amor. Es un poquito más largo, ¿verdad?, de lo que están acostumbrados. Actitud hacia el mal que se opone al amor. Una vez más. Actitud hacia el mal que se opone al amor. Actitud. ¿Qué es actitud? Ya les voy a dar detalles de lo que entiendo yo como actitud. Y actitud es algo que todos tenemos. Desarrollamos esta cosa que se llama actitud. Fíjense, imagínense a una mamá que la hija le acaba de decir, no, yo no estoy de acuerdo contigo, ni tampoco lo voy a hacer. Y la mamá dice, oh yeah. La mamá tiene una actitud. La mamá tiene una actitud. Y la actitud viene por lo que pasó con la hija, ¿verdad? ¿Qué es actitud? De acuerdo con el diccionario, es la manera en que alguien está dispuesto a comportarse o actuar ante determinadas circunstancias. Tu jefe te acaba de regañar y dice, y quiero que cambies la manera en que haces eso. Y el empleado dice, ya veremos. Es una actitud. Es una actitud. Se está poniendo bien serio aquí. Todos los seres humanos desarrollamos actitudes dependiendo, ¿verdad? Desarrollamos actitudes. Es lo que hemos decidido hacer ante cierta situación que enfrentamos. Es la postura del cuerpo que adoptamos y que revela cuál es nuestro estado de ánimo. Porque ya estudié esta cosa. Dicen los expertos que la mayor cantidad de comunicaciones que hacemos los seres humanos no es verbal,
Usamos la boca, sí, usamos palabras, pero la mayor parte de las comunicaciones que hacemos es el de cuerpo. Hay un problema con eso entre parejas, porque a veces la esposa, cuando mira venir al esposo, le lee el rostro. Viene de malas pulgas. Pero yo les digo a las esposas, tengan cuidado con eso, porque no siempre su lectura es correcta. Y yo le he dicho a mi esposa, le digo, si quieres saber lo que estoy pensando, pregúntame. Yo te lo digo, no tiene que adivinar. Actitud. Hay actitudes buenas y hay actitudes malas. A veces estamos parados con toda la gana de verla o de verlo para hacer algo que le agrade. Pero no siempre. No siempre. Cuando la iglesia enfrenta persecución, voy a decir esto despacio, debe hacerlo basada en los principios bíblicos para enfrentar la guerra espiritual. O sea, nosotros como creyentes no podemos adoptar actitudes que denigren a Cristo. Es la razón por la que la guerra espiritual es más difícil para nosotros que para nadie más. Porque yo no puedo decirle dos cosas a cualquier persona en cualquier momento. Tengo que pensar en si esto le va a agradar a Cristo, si está de acuerdo con los principios bíblicos. Si no, yo tengo que tener cuidado cómo le digo dos verdades a las personas allá afuera. ¿Verdad? Actitudes. ¿Qué actitud adoptamos nosotros frente a los desafíos de la gente allá afuera? Y si yo fuera al trabajo de ustedes y preguntara, ¿cómo es la actitud de mi hermano o mi hermana? ¿Qué dirían? ¿Qué piensan ustedes que dirían? Vamos a dejar eso ahí. Nuestra relación con Dios, es decir, el hecho de que Dios nos ha recibido a nosotros como hijos, nos hace la oposición del diablo. El diablo dice, pues entonces eres mi enemigo. No solo el diablo dice eso, también lo dice el mundo. ¿Qué actitud adoptamos para lidiar con el diablo y con el mundo y con las cosas que nos amenazan allá afuera? Bueno, miren, tengo 3 cosas que voy a decir y que ya con eso termino. ¿Listos? Primero, el pecado que se opone a la justicia. Voy a hablar de eso, del pecado que se opone a la justicia. Número 2, el odio que se opone a la fraternidad. Vivimos en un mundo hostil. Ya vamos a hablar de eso. Y tercero, el error que se opone a la verdad. Cuando termine con esos 3 puntos ya me siento. Empezamos con el primero. El pecado que se opone a la justicia. Aquí vamos. Empezamos con los versículos 1 al 3. El amor de Dios es algo del que todo el mundo habla, ¿verdad? El amor de Dios. Dios es amor. Amén. Dicen allá afuera los críticos. Por lo tanto, un Dios de amor no crearía el infierno. Por lo tanto, el infierno no existe. ¿Verdadero o falso? Falso. El amor de Dios hacia nosotros, sus hijos, nos da lo que llamamos el nuevo nacimiento y la adopción. No solamente Dios nos ha llamado para que vivamos una nueva vida, pero también nos ha adoptado, somos hijos de Dios. Eso es grande, grande. Eso es muy grande. El mundo entonces
desaprueba esa relación entre nosotros y Dios. Como también el mundo desaprueba a Dios. Dios ha puesto las reglas, dice, esta es la manera en que deben vivir los seres humanos. Una de esas reglas dice, un hombre debe tener una esposa para toda la vida. Y entonces surgen hombres como Salomón. Y él tiene 700 esposas. Y como si eso no fuera suficiente, tiene 300 amantes. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo le hacemos? Porque Dios no va a estar complacido con eso. Él no va a estar complacido con eso. La perspectiva de ser transformados en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, o la perspectiva de llegar a parecernos con nuestro Señor Jesucristo, porque si preguntáramos ahorita, ¿tú te pareces con Jesucristo? ¿Cómo decimos que sí, verdad? Tenemos todavía algunas cositas que hay que arreglar. La perspectiva de parecernos con nuestro Señor Jesucristo debe motivar a los cristianos a purificarse cada día más y a practicar la justicia. Eso es algo que nos cuesta a nosotros. Nosotros tenemos gente favorita a la que le queremos hacer el bien, pero no a todos. Y Dios quiere que le hagamos bien y que hagamos la justicia a todos. Las mamás tienen sus hijos y trabajan con sus hijos. ¿Saben qué? Ahorita que estuve en Honduras, mi cuñado, él tiene un montón de gallinas y patos y gansos y tiene ajolotes. Y él a veces agarra los guajolotes. Él a veces agarra una pata y le pone huevos de una gallina. Y es interesante mirar. El otro día sacó esa pata y la puso afuera y los pollitos adentro de un gallinero. Y esa pata anduvo dando vueltas todo el día enfrente de ese gallinero porque ella se quería meter. Y cuando finalmente puso la mamá allá adentro, como los animalitos pequeños que se pusieron alrededor de ella como, ¿dónde estabas? Y es que Dios hizo eso en la naturaleza, ¿verdad? Las mamás saben quiénes son sus hijos. Ellas saben quiénes son sus hijos. La idea de llegarnos a parecer con nuestro Señor Jesucristo debe motivarnos a querer hacer como Él, exactamente como Él. Es decir, mirar a Cristo en su segunda venida nos va a asombrar cuando lo miremos que Él se parece con nosotros en su cuerpo resucitado y glorificado. Vamos a ser como Él. Todavía no nos parecemos como Él, pero nos vamos a parecer un día así como Él. Ese momento va a llegar, ustedes pueden esperarlo, ¿verdad? Todavía no nos parecemos con Él, pero nos vamos a parecer con Él. Es lo que dice la canción, y ustedes han de haber escuchado esta canción que se llama I Can Only Imagine, solo de imaginarlo. El mundo no puede concebir esta cosa de que nosotros nos parezcamos con Jesucristo, como decimos, pero nos vamos a parecer con Él. Él es el que promete eso. Para nosotros es un hecho ya, solo es cosa de tiempo, es un hecho. Entonces solo nos queda a los que tenemos esa esperanza esforzarnos por parecernos cada vez más con Jesucristo, porque aunque físicamente nos vamos a parecer con Él, tenemos que parecernos a Él espiritualmente. ¿Qué cosas hace Cristo? Tenemos que hacerlas también nosotros. Así como es el Padre, es el Hijo. Entonces, como es Jesucristo, así actuamos nosotros. Todavía no, pero vamos en camino ahí, ¿verdad, hermano? Amén. Vamos en camino ahí. Impureza moral y sin ley. Eso está en los versículos 4 al 9. El pecado es el espíritu de rebelión contra la ley de Dios. Los seres humanos están en contra de todo lo que Dios dice.
Hay un problema con eso. Miren, si Jesucristo estuviera parado en el lugar que sea y nosotros vamos y nos paramos al lado de Él, ¿saben que Él va a ser la minoría en el mundo? Porque la mayoría del mundo no va a estar con Él. Yo digo, ¿y? Jesucristo es todo lo que tenemos en este mundo. Y Él es todo lo que necesitamos. Es que en Él está todo lo que necesitamos. No necesitamos a nadie más. Entonces el mundo no es la mayoría. Jesucristo es la mayoría. Él creó este planeta y podría crear millones para nosotros. Él es todo lo que necesitamos. Debemos recordar eso todos los días. Todos los días. Hay una diferencia, voy a decir esto despacio, hay una diferencia entre cometer pecado y la práctica del pecado. Eso está en su texto, en los versículos 4 al 9. Aún los creyentes más fieles cometen pecado. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Que aún los creyentes más fieles cometen pecado. Este hombre que llegó a ser un erudito en la palabra, decía que cuando él recién se convirtió, este hermano le dijo a él: ¿sabes que yo ya no peco? Y le dice el hermano: ¿de veras? Yo quiero ser como tú, le dice. Bueno, le dice, yo todo lo que tengo que hacer es poner mi mano sobre tu cabeza y orar, y ya no vas a pecar. Entonces, puso su mano sobre la cabeza, oró, y una semana después, cuando se vieron otra vez, el hermano le dice: yo todavía estoy pecando. ¿Cómo es? No puede ser. Dice: voy a poner mi mano otra vez y voy a orar por ti y ya no vas a pecar. Una semana después le dice: yo sigo pecando. Pues dice: realmente no sé qué es lo que está pasando. Voy a traer a mi pastor. Mi pastor va a orar por ti y vas a ver que ya no vas a pecar. Y aquel estaba bien interesado en no pecar más. Viene el pastor, ora por él, y una semana después dice: yo sigo pecando. Ese hombre no era ese erudito todavía, él recién se había convertido. Cuando él terminó con sus estudios académicos, él pudo enseñarle a todo mundo que los creyentes seguimos pecando. Que en la tierra, aquí en este planeta, no hemos llegado a ese punto donde ya no pecamos. Pecamos. Ustedes esperaban que les dijera otra cosa. No hay una fórmula mágica, hermanos, lo siento. Aún los creyentes más fieles cometen pecado. Ahora, lo que los creyentes no hacemos, agárrense de sus asientos, no quiero que nadie se vaya a caer. Lo que los creyentes no hacemos es la práctica del pecado. Es una cosa diferente. La práctica del pecado es lo que no hacemos. ¿Qué hacemos con el pecado? Lo confesamos. Todos los días ya tengo que decirle al Señor: en esto y en esto y en esto he pecado, y yo le pido al Señor que me perdone. Pero no practico el pecado. Hay una diferencia bien grande. Los que practican el pecado no se arrepienten. Tales personas están en oposición a Dios. Ojalá que no les arruine la fiesta. No importa qué religión profese. Si alguien no tiene que confesar sus pecados ante Dios, está viviendo una vida en oposición a nuestro Dios. Por eso les digo que tengan sus Biblias abiertas y me sigan, para que ustedes puedan ver que estoy siendo bíblico en lo que digo. Bajo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, se ofrecía un cordero perfecto. Es muy importante que ustedes recuerden eso: un cordero perfecto por el pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Esa es la base de nuestro perdón completo. Jesucristo borró todos nuestros pecados. En los registros del cielo no hay un pecado acreditado a mi nombre. No hay, eso es bíblico. No hay. Cuando Dios el Padre me mira a mí, me mira a través de Jesucristo. Y Jesucristo no tiene pecado. Entonces no puede haber pecado en mí. ¿Eso quiere decir que yo ya no pido perdón a Dios por mis pecados que cometo todos los días? Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Por tanto, porque Cristo murió por nosotros, ya no podemos ser condenados. Ya no podemos ser condenados. Nuestro texto dice que el cristiano peca y también dice que el cristiano no peca. Dice las dos cosas. Ya se fijaron ahí, ¿verdad? No estoy inventando nada. ¿Cuál de los dos es cierto? ¿El cristiano peca o el cristiano no peca? Los dos son ciertos. El propósito de la encarnación fue para quitar nuestro pecado. Este mensaje podía ser largo, pero lo estoy acortando porque estoy mirando el tiempo. En consecuencia, nadie que vive en relación con Jesucristo persiste en pecado. Les conté un día acerca de este hombre recién convertido, y el pastor un día sentado con él platicando le dice: ya me enteré que tiene 2 mujeres. Le dice: tienes que dejar una de las 2. Y el hombre se agarra la cabeza. Pastor, yo no sé cómo voy a hacer eso. El pastor dice: yo tampoco. Yo lo único que sé es que lo tienes que hacer. Esos son los principios de Dios que lo hacen nada popular con el mundo. Pero los principios de Dios son inquebrantables. La gente que los viola se mete en problemas con Dios. No puedo concebir un creyente que sea un creyente y viva en la práctica del pecado. Decir que se tiene una relación con Jesús y al mismo tiempo practicar el pecado es una contradicción. Es una contradicción. Ahora voy a decir esta otra cosa. Escúchenme. Los creyentes no pecan como el diablo. Los creyentes no pecan como el diablo. Él comenzó desde el principio y continúa en pecado. El diablo es descarado. Sigue pecando. Porque el diablo piensa que su opinión es tan importante como la opinión de Dios. Pero yo quiero que ustedes sepan que el diablo no está en la misma categoría con Jesucristo. Aquí es donde distinguimos entre las criaturas y el Creador. Ya, no están en la misma categoría. Por tanto, los que persisten en pecar son del diablo. ¿Verdadero o falso? Eso es verdad. Y son influenciados y dominados por él. Están en la escuela del diablo. Entonces están practicando lo que el diablo practica. Jesús vino para deshacer la influencia del diablo. O sea, ya no podemos usar la excusa de que el diablo me hizo hacerlo. No fue mi culpa, fue el diablo. Los que son nacidos de Dios no persisten en pecado. Los que son nacidos de Dios no persisten en pecado. ¿Qué actitud? Ahí está la palabra otra vez. ¿Qué actitud adoptamos frente al mal que se opone al amor de Dios? ¿Qué actitud? Todos los días en la mañana yo me hago el propósito: hoy quiero que sea un día en que no tenga que pedirle perdón al Señor porque no cometí ningún pecado. Quisiera que hubiera un día así. El problema está en la mente. El problema está en la mente. ¿Cómo hago para desconectar? A veces quisiera desconectar mi cerebro y que descanse un poquito, que no piense. Pero miren, el ser humano es tanto
materia como espíritu. Las dos cosas son diferentes. Un día la materia se va a morir. El espíritu sigue vivito. Sigue vivito. Yo no puedo apagar mi cerebro porque no es el cerebro. Ese soy yo que vivo acá adentro. Y yo soy un espíritu. Ustedes solamente pueden oír mi voz. De hecho, ni siquiera la pueden ver. ¿Verdad? Entonces, allí es donde está el problema. Pero Dios ya puso todo en su calendario. El día, la hora, el minuto, cuando yo voy a ser perfecto. Y entonces ya no voy a tener esas luchas. Como decía el apóstol Pablo, no hago las cosas que quiero, sino las que no quiero, esas hago. Eso quiere decir que hay dos naturalezas adentro de mí. Una quiere agradar a Dios y la otra, todo lo contrario. Quiere hacer cosas que... Ahora que tengo la diabetes, peleo con cosas que quiero comer y que me tengo que limitar o dejarlas a un lado. Porque si yo me como un helado ahorita y voy y me hago la prueba en la sangre, ahí está. Tan sencillo como eso. Entonces la solución es decir no. Pero ustedes saben que no siempre es fácil simplemente decir no. Porque tengo esa naturaleza dentro de mí que me dice, pero eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué actitud entonces adoptamos frente al mal que se opone al amor de nuestro Dios? Necesitamos ser intencionales, porque tampoco podemos ser mequetrefes que no saben, no pueden decirle que no a la naturaleza. Si yo me sigo comiendo esos dulces, voy a ir a dar a la emergencia, al hospital. Entonces le digo que no. Pero mi naturaleza dice, pero eso es lo que quiero. Y hay un pleito ahí. Hay un pleito ahí. ¿Cómo lidiamos con el pecado? Tenemos que adoptar una actitud, ¿verdad? Como verdaderos hombres y mujeres de Dios y decir al pecado no. Ahí va a estar nuestra lucha. Segundo, ya estoy en el segundo punto. El odio que se opone a la fraternidad. Eso está en los versos 10 al 24. El odio que se opone a la fraternidad. Hablemos de la diferencia de hijos. Los padres tienen hijos y los hijos son diferentes. Aunque nazcan del mismo papá y la misma mamá, todos son diferentes. Vamos para algún lugar con esto. La razón por la que los hijos de Dios y los del diablo se comportan diferentes, oigan esto, lo voy a decir bien despacio, es el sistema por el cual opera. Todos nosotros tenemos un sistema de valores. Lo aprendimos en nuestros hogares, de donde venimos. Y por eso cuando una mujer se casa con un hombre o viceversa, el primer día que están en la casa, los dos quieren que el otro sepa, aquí en esta casa, de ahora en adelante, se van a hacer las cosas a mi manera. Digo, ya se firmó la Tercera Guerra Mundial. ¿Verdad? Quienes no practican justicia como un estilo de vida, no son de Dios. Suena drástico, ¿verdad? Pero eso es, no son de Dios. Esto es cierto en particular de aquellos que no aman a su hermano. Ser cristiano y odiar a su hermano en la fe, las dos cosas se contradicen. Dice, es una o la otra, las dos no pueden ser ciertas. El mensaje tenido desde el principio por el pueblo de Dios es el amor mutuo. Yo quiero que ustedes sepan que Dios acuñó en los 10 mandamientos la orden de amar. Amar no es una cosa que si yo quiero o no, si me parece o no. Amar es un mandamiento de Dios. Y aquellos que lo violan se van a dar cuenta de que su vida está patas arriba.
El mensaje tenido desde el principio nos manda que amemos a nuestros hermanos. Y no podemos ser creyentes y tener enemigos adentro de la iglesia. Si yo tengo un hermano o una hermana con la que estamos enojados, estamos mal. Estamos mal. Nosotros somos un pueblo chiquito en el mundo. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Somos un pueblo chiquito. No me impresionan las iglesias grandes, las mega iglesias. No. El pueblo de Dios es un pueblo chiquito. En mi familia, la cantidad de creyentes de verdad, yo no estoy seguro. Yo sé que yo soy un creyente. El Señor me llamó y me escogió a mí desde mi niñez. Y aquí estoy. El Espíritu de Dios vive adentro de mí. Yo puedo dar testimonio de eso. No puedo dar testimonio de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. El Señor me escogió a mí. Y yo no sé cuántos más en mi familia. Tengo una familia inmensa. ¿Cuántos más se van a salvar? Yo sé de mí. En contraste con su hermano Abel, tomen nota de esto, Caín era del maligno y mató a su hermano Abel. Eso dice su texto. La gente que es moralmente recta expone a la vergüenza a los que no lo son. Es decir, nuestro estilo de vida incomoda a otros. Si nosotros hacemos siempre el bien y el amigo o la amiga o el hermano o la prima o el tío ven eso, se sienten incómodos si ellos no viven como nosotros. Se sienten incómodos. Si vivimos para Dios, el mundo nos va a aborrecer porque se sienten avergonzados de su vida inmoral. ¿Estamos claros? Por eso fue que Caín mató a su hermano Abel. Dice la Biblia, ¿y por qué causa lo mató? Porque las obras de Abel eran buenas y las de Caín eran malas. Estamos hablando de un mundo de diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo creo que debemos verlo como una enseñanza, porque si todos fueran malos, entonces todo el mundo va para el infierno. Es donde dicen algunos teólogos, dicen, Dios no haría eso. ¿Eso qué digo yo? Eso de poner a la gente en el infierno, Dios no haría eso. Digo, Dios lo hizo. Dios lo hizo. El infierno es una realidad. Miren, yo creo personalmente, en base a mis conocimientos bíblicos, que el infierno no está prendido todavía. Porque Dios estaría haciendo las cosas a la inversa si primero mete a la gente al infierno y después hace el juicio. No, va a venir primero el juicio. Y entonces Dios va a encender el infierno. Pónganse a pensar. El cliente más importante del infierno, ¿quién es? Y él no está en el infierno. Anda por ahí haciendo maldades todos los días. Dice la palabra de Dios que ahí va a llegar el momento cuando Dios va a dar la orden. Y un ángel, no 1000, un solo ángel, va a ir con una cadena, va a encadenar a Satanás y lo va a tirar al abismo por 1000 años. Aquí en la tierra va a haber paz como resultado de eso. Amén. Uno dice, ¿por qué Dios no lo amarra hoy? El odio del mundo no debe causarnos asombro, es decir, que el mundo nos aborrezca, no debe asombrarnos. Nuestro amor mutuo es testigo del nuevo nacimiento. El mundo sabe quiénes son cristianos y sabe quiénes son aquellos que son falsos, que dicen que son cristianos. El mundo sabe quiénes son. Los que no aman al hermano están muertos. Juan dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida, y el homicida no tiene vida permanente en él. Estas palabras son un eco de las palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció. Aquí está. Cualquiera que se enoje con su hermano será condenado.
Dice Mateo 5:22, cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Amor en acción. Aquí voy. Cristo dio su vida por nosotros. ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero. Es también amor del bueno. Es amor del bueno. Había una novela hace muchos años que se llamaba, no es que yo vi una novela, la novela se llamaba Una flor en el pantano. Jesucristo es como una flor en el pantano. Todo el pantano de nuestro pecado aquí en el mundo, y Él viene del cielo a la tierra. Él, el perfecto Hijo de Dios, a arreglar este desastre que teníamos nosotros aquí. Yo aprecio eso mucho. Nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo, es decir, a amar a nuestros hermanos. Nosotros en la iglesia nos criticamos unos a otros, decimos el hermano tal y tal. Y eso no debe ser. No debe ser. Somos privilegiados. Un día de estos van a existir dos realidades en el universo, solo dos. Por un lado va a haber un infierno lleno de gente que nunca se sometió a la voluntad de Dios, y por el otro lado va a haber un grupo de creyentes que van a vivir felices para siempre, y el uno y el otro van a saber que hay una diferencia bien grande entre lo santo y lo pecaminoso. Ninguno de los dos se va a poder equivocar. No quiero seguir con eso porque eso abre una lata de gusanos y yo quiero que el sermón se extienda y tal vez no tenemos tiempo para eso. La mayoría de las veces se demanda que nosotros demostremos el amor compartiendo lo que tenemos con el que nada tiene. Juan está siendo bastante expresivo aquí. Eso es poner a los demás primero que nosotros. No tenemos la naturaleza ni la inclinación a hacer eso. Primero soy yo, y después yo, y después yo, y por último, yo. Pero preferimos morir antes que hacer lo que este texto nos manda hacer. Decimos, estoy dispuesto a morir por ti. ¿Qué tal vivir por mí? ¿No? Es más difícil, es mucho más difícil. Es nuestro deber como hijos de Dios ayudar al necesitado, al caído, al sufrido, etcétera, etcétera. Es cosa del corazón, es cosa del corazón. Porque si nuestro corazón nos acusa, y a veces nos acusa, miramos a una persona pobre que pasa por ahí, le quiero ayudar, pero ahorita estoy ocupado. Entonces no tenemos tiempo. Hacer el bien requiere que seamos intencionales. Muchas veces yo he querido ayudarle a alguien que está ahí en la esquina pidiendo, y trato, ¿cómo me saco la cartera si ando el cinturón puesto? Entonces ya se me pasó la oportunidad, se me ha pasado muchas veces. Ahora he concebido una idea. Le voy a dar el cash ahí, donde ya pueda agarrarlo y dárselo. Y no, yo no ando cuestionando si lo va a gastar en drogas o licor o lo que sea. Digo, es cosa de él. Una vez que yo se lo doy, es de él. Que haga lo que quiera. Pero a veces buscamos excusas para no hacer el bien. Si nuestro corazón no nos acusa, o si nuestro corazón nos acusa, dice, Dios es más grande que nuestro corazón. Y a veces nos sentimos mal porque no hicimos el bien a alguien que debíamos haberlo hecho. Nos sentimos mal. Dice, espérate, más mal te vas a sentir cuando Dios decida hablar contigo y decir, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Tenemos que tener una excusa o una razón válida para no hacerlo. Dios es más grande que nuestro corazón, dice el apóstol Juan. El odio del mundo no puede vencer la hermandad cristiana. Yo estoy estudiando que la iglesia de Jesucristo en los Estados Unidos maneja $3 trillones. Digo, tengo que leer esto otra vez.
Es decir, que nosotros manejamos mucho dinero. ¿Qué hacemos con todo ese dinero que tenemos? Hay tantas personas que están estudiando eso. ¿En qué gasta la iglesia su dinero? Un día vino un desastre en Haití, terremoto que mató 300,000 personas. Y Estados Unidos corrió a decirle, vamos a ayudar. ¿Con cuánto? 7 millones de dólares. Digo, ¿están serios? 7 millones de dólares, eso no es nada para un país tan rico. Sí, dice, pero después le vamos a dar otras cositas. Estados Unidos siempre hace eso. Un país bien rico, pero dan bien poquito. Esos son los políticos. Ahora, quien sí ayuda es el pueblo norteamericano. Ellos dicen, vamos a mandar billones, ¿no? Y luego está la iglesia de Jesucristo, que también anda por todo el mundo ayudando en desastres así. Necesitamos nosotros hacer que esto que se llama amor se mire. Porque podemos hablar del amor y hasta que amanezca, pero el amor en sí tiene que tener obras, tiene que manifestarse, tiene que hacer algo. Yo te amo. Dime en qué me amas, cómo me amas, explícame. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No podemos simplemente amar de palabras. Y Juan lo dice claramente. Hijitos, no amemos de palabras meramente. La esposa ama a su esposo. ¿Cómo lo ama? El esposo quiere que se mire. O lo mismo la esposa. Dice, no me digas que me amas. Enséñamelo, demuéstramelo. Aquí voy, ya voy a terminar. El error que se opone a la verdad. En el capítulo 4 de Primera de Juan, versículos del 1 al 6, está la última parte de mi sermón. El error que se opone a la verdad. Juan dice que la iglesia tiene que tener el cuidado de su relación con el mundo. Y entonces él le prohíbe a sus lectores creerle a todo espíritu. Esa palabra espíritu necesitan estudiarla. Es una expresión que se refiere a un ser sobrenatural que tiene influencia sobre maestros humanos o sobre predicadores. Sobre algunos predicadores. La doctrina de la iglesia debe ser asesorada por los líderes de la iglesia que sean ortodoxos. Es decir, todos nuestros líderes en la iglesia deben ser ortodoxos en su manera de interpretar la Biblia. De adentro de la iglesia a veces salen falsas doctrinas. Alguien se va de la iglesia, no me gusta cómo predican aquí, no me gusta lo que enseñan, yo voy a hacer una iglesia mejor. De esa persona que se fue para hacer una iglesia mejor, va a salir un grupo de falsos creyentes. Yo les puedo dar ejemplos de esos grupos que se han formado, de personas rebeldes que se salieron por razones personales de la iglesia. Es deber de ellos, o sea, de los líderes, velar porque la enseñanza de los predicadores en la iglesia sea de Dios. Entonces Juan exhorta a probar a los espíritus, es decir, las doctrinas. Prueben las doctrinas, a ver si lo que esa persona está enseñando es correcto. Y aquí en Casa de Vida les hemos dicho, tengan sus Biblias abiertas, traigan su lápiz, traigan su papel y escriban a ver si lo que el predicador está diciendo es correcto. Juan da dos pruebas doctrinales que yo quiero que ustedes las examinen hoy. Da dos pruebas doctrinales para determinar, aquí voy, verdad y error, falsos maestros y los verdaderos. Los creyentes deben ser como la iglesia de Berea, que
estudiaban las escrituras para determinar qué era verdad y qué era falso. No andaban creyendo cualquier cosa. La palabra prueba que aparece ahí en el texto era un término metalúrgico que se usaba para probar metales y determinar su pureza y su valor. Los cristianos deben probar toda doctrina con el propósito de aprobar o desaprobar. Para eso tenemos oídos, ¿verdad? Entonces los oídos deben de probar, ¿verdad?, lo que estamos oyendo. Ojalá que estén listos. Aquí va la primera prueba que Juan dice que se debe de poner en práctica para determinar si una doctrina es verdadera o si es falso, o si el predicador es falso o si es verdadero. La prueba número 1 por la cual la iglesia va a identificar a un maestro como vocero de la verdad será, aquí voy, si públicamente reconoce que el Cristo divino y celestial vino en la carne, en la persona del Jesús terrenal. Ya hemos hablado de eso aquí en la iglesia. Pero todo espíritu que inspira a un maestro a negar que Jesús es el Mesías celestial encarnado, no es de Dios. No es de Dios. La negación de la doctrina de la encarnación es prueba suficiente para saber que tal maestro es falso y no es inspirado por Dios. Es más, ese es el espíritu que anima al anticristo por venir. Juan, o segunda de Juan 7, sostiene, y aquí cito, esto es lo que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, ahorita hay un ataque frontal, directo, contra estas doctrinas esenciales de la Biblia. Y yo les digo, hermanos, hay tantos que se han salido de la iglesia engañados por este tipo de enseñanzas que se escuchan por todas partes. Si alguien dice que Jesucristo, que el nacimiento virginal no es cierto, que la encarnación no es cierta, pero aquí está en la Biblia, entonces ellos son los falsos. La Biblia mantiene lo que dice. ¿Vino Jesucristo en la carne? Nosotros decimos amén. Amén. ¿Nació de una virgen? Amén. Eso es lo que sostenemos. Eso es lo que sostenemos. Pero hay quienes dicen que eso es falso. Segundo, aquí está la segunda prueba que la iglesia debe de llevar a cabo. La segunda prueba por la cual la iglesia puede identificar a un maestro es por la audiencia que los escucha. Vamos para algún lugar con eso. Los lectores de Juan son de Dios. Y a eso yo digo amén. Los lectores de Juan son de Dios. Por tanto, ellos lo escuchan. Ellos lo escuchan. Mis hermanos han salido conmigo los días miércoles a evangelizar. Y hay personas que nos escuchan, que son una minoría. Y hay personas que nos han cerrado la puerta en las narices. Hay personas que nos han dicho que nos larguemos. Entonces, ¿quiénes escuchan a quiénes? Aquí está, es lo que Juan está diciendo. Que ellos, dice, han vencido a los falsos maestros porque rehusaron aprender o escuchar sus herejías, porque en ellos está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Quién es mayor que Satanás? Ya hemos dicho eso, ¿no? El cual está en el mundo. ¿Satanás está en el mundo? Sí, sí. Los herejes son de parte de e influenciados por el mundo incrédulo. ¿A quién escucha el mundo? Ya hay creyentes músicos que cantan su música y que se han ido ahora hacia el mundo. Dicen, el pastel es más grande allá.
Podemos hacer más plata si le cantamos al mundo. ¿Cómo hace un creyente cantante para cantarle al mundo y también a Jesús? La semana pasada dije que ni Jesucristo ni el diablo aceptan seguidores con reservas. Seguidores que quieran tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Ni Jesucristo ni el diablo quieren seguidores así. Los dos quieren seguidores fieles. Porque esta cosa se trata de ir hasta la eternidad con esto. La gente tiene que darse cuenta. Vamos para algún lugar con esto. Por tanto, lo que ellos enseñan y hablan se deriva no de Dios, sino del mundo. Estos pseudo profetas pueden identificarse por la gente no regenerada del mundo que los escucha. Los maestros ortodoxos son de Dios. En Casa de Vida tenemos maestros ortodoxos que son de Dios. Por lo cual, la gente que nos escucha es gente de Dios. La única razón por la que ustedes me están escuchando a mí es porque ustedes son gente de Dios. Si no, ya se hubieran largado ya al rato. Ese predicador nos ofende, nos irrita, nos aburre, porque no les gusta el mensaje. En otras palabras, la gente escucha a los que son como ellos. Amén. Amén. Aquí está la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Quiero compartir con ustedes rápidamente acerca de este hombre que se llama Benny Hinn. Y cuando yo fui a Honduras hace 2 años, me invitaron a predicar en esta iglesia. Y mientras estoy predicando, yo menciono de que hay falsos profetas que están profetizando o están predicando en Honduras y que la gente en Honduras ni siquiera se imagina que son falsos profetas. Y entonces yo mencioné entre ellos a Benny Hinn. ¿Lo han oído mencionar? Escuchen lo que Benny Hinn dijo. Y ustedes pueden buscar en el internet, ahí tienen un montón de las enseñanzas que él dice. Benny Hinn es una de las figuras reconocidas entre los televangelistas que enseñan falsas doctrinas. Una de esas falsas enseñanzas dice: Jesucristo sabía que la única manera de parar a Satanás era hacerse uno con la naturaleza de él. Se hizo uno con la naturaleza de Satanás para que todos los que tenían la naturaleza de Satanás pudieran participar de la naturaleza de Dios. ¿Verdadero o falso? ¿Ven ustedes? Eso es lo que engaña a la gente. De repente no estamos seguros. Lo que él dijo es, miren hermanos, por supuesto que esa enseñanza es falsa. Jesucristo jamás tuvo ni tendrá la naturaleza de Satanás. ¿Verdad? No puede ser. Satanás es el maligno. Jesucristo es el santo. Entonces decir que Jesucristo tuvo que compartir la naturaleza de Satanás para poderlo derrotar en su propio juego es una blasfemia. Es una blasfemia. Entonces, la gente piensa allá afuera que cualquiera que agarre una Biblia y dice lo que sea, que eso es verdad. Yo les digo a ustedes, mantengan sus Biblias abiertas y no tengan miedo a confrontar la verdad y el error. Tenemos que saber lo que creemos. Si no, vamos a ser víctimas de payasos como este. No sabemos si lo que dice es verdad o mentira. Tenemos que saber. Cuando alguien tiene su Biblia guardada por ahí en la casa acumulando polvo y no la ha leído hace mucho tiempo, yo digo, estás en busca de un fracaso. Esa es mi corazonada. Eso lo dice una canción, ¿verdad? Eso lo dice una canción. Los falsos maestros son populares con el mundo, porque como los falsos profetas del Antiguo Testamento, le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Juan advierte que los que fielmente enseñan la palabra de Dios deben olvidarse de la idea de ganar
alguna clase de concurso de popularidad con el mundo. ¿Ustedes se imaginan ese programa que tienen en televisión? Que los jóvenes van y participan, que quieren ganar algún premio. Ahí. Ni me acuerdo cómo se llama. Pero con el mundo nosotros no vamos a ganar ningún concurso de popularidad. Eso no va a pasar. Si predicamos a Jesucristo en el mundo, ¿qué va a pasar? Solo los llamados van a escuchar ese mensaje. Los demás dicen, no estamos interesados. A la gente no le gusta que sus pecados sean denunciados o que deban cambiar su conducta. Debemos tomar en cuenta cuando decidamos qué actitud adoptar ante un mundo hostil que nos lleva a la contraria. A nuestro Señor Jesucristo también le hicieron lo mismo. Lo rechazaron. Pelearnos entonces entre creyentes es una locura. Somos un grupo pequeño. Debemos unirnos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos todo un mundo en contra. Lo que realmente distingue a la gente del mundo y la gente de Dios es su actitud hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahí está toda la diferencia. ¿Cuál entonces va a ser nuestra actitud frente a un mundo hostil? Eso depende de nosotros, ¿verdad? Eso depende de nosotros. Depende de nosotros cómo queremos enfrentarlo. Depende de nosotros si siquiera queremos enfrentarlo. Porque dicen por ahí, es más fácil nadar con la corriente que en contra. ¿Para qué resistir, dijo otro, las tentaciones? Si uno simplemente cede, no va a haber ningún pleito. Dios nos ha llamado a nosotros a resistir. Nos ha llamado a resistir. Pero tenemos que hacerlo como Dios manda. A eso yo digo. Amén. Padre, te damos gracias por la maravilla de tu palabra, por la luz que tu palabra nos da en un mundo tan hostil, en un mundo tan en contra, en un mundo de pecado. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes en este tiempo para que como iglesia nos unamos y que realmente busquemos agradarte. Y Señor, que nos uses como herramientas en este tiempo que estamos aquí para poder traer luz y esperanza